concepto de criminalística. Ahí como dice justamente la proyección, es la ciencia que estudia los indicios dejados en la escena del crimen, o sea, en el lugar donde se cometió. Digamos, este término, este concepto, vamos a analizar ahorita, que es un poco amplio, ha ido evolucionando también en el tiempo, y hay que tener un amplio concepto de lo que significa criminalística. Siempre se asocia a un crimen, a un homicidio, donde hay, digamos, un cadáver, ¿no es cierto? Donde hay una persona lesionada, donde ha ocurrido violencia. Ese es entonces un poco el concepto, digamos, que se ha venido manejando desde que se ha ido construyendo esta ciencia denominada criminalística. Por eso es que define que su concepto es el estudio de los indicios dejados en escena del crimen, o también llamada escena de los hechos, lugar de los hechos. Gracias a este estudio, entonces, puede establecerse la identidad del autor, de quien ha cometido el delito, y las circunstancias que han concurrido para que se efectivice el delito, ¿no? Los mecanismos que han sido usados, ¿no? ¿Qué mecanismo utilizó el agresor, el victimario, el homicida para ingresar a la escena? Por ejemplo, ya la escena es un domicilio. ¿Cómo ingresó? ¿Qué mecanismos ingresó? ¿Por dónde ingresó? ¿Por la puerta, por la ventana, por el techo? ¿Algún tipo de instrumento vulnerante que utilizó? Ahora último, por ejemplo, están utilizando inclusive ya maneras mucho más agresivas, que son explosivos, por ejemplo, ¿no? Para poder tener varios objetivos, ¿no? El amedrentamiento, el también igual seguir, digamos, ingresando a la escena, llevarse todo cuando hay un objetivo, por ejemplo, de sustracción, de robo, ¿correcto? Entonces se utiliza una serie de mecanismos y ocurre una serie de circunstancias. Todo esto lo estudia, ¿no? Técnica y científicamente la criminalística. ¿Cuál es su objeto? Descubrir o verificar científicamente lo que hemos dicho en estos momentos, el delito y al delincuente, ¿no es cierto? Utilizando disciplinas, utilizando el método científico, ¿no? Establecido en las diferentes ciencias, en las diferentes profesiones, en las diferentes disciplinas. Y me refería a que este concepto ha ido un poco variando en el transcurso de los años, porque ya no solamente, como primigeniamente se ha definido la criminalística, ya no solamente constituye el lugar de los hechos, la escena donde va a investigar el criminalístico, el perito de escena, donde va a investigar el especialista en una determinada área criminalística, ya no solamente constituye el hallazgo, el lugar donde se halla un cadáver, una persona agredida, ¿no? Una o más. Esto ha ido con el avance eh, a pasos agigantados de la ciencia y de la tecnología. La escena, el hecho, el lugar de los hechos, la escena del crimen, ha ido modificándose. Cuando en nuestra percepción hablamos de escena del crimen, inmediatamente asociamos mentalmente que hay como hemos dicho hace un momento, hay un cadáver, una persona herida, ha ocurrido un hecho violento, un hecho de sangre, pero últimamente los delitos ya no implican necesariamente que haya un cadáver, que haya un herido, que hayan hechos violentos, ¿no? Que haya sangre, que haya una serie de situaciones en que realmente en forma clásica se ha ido pensando el lugar de estudio de la criminalística. Ahora, inclusive, la escena de los hechos, la escena del delito, se ha convertido hasta inclusive en virtual, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, que en los últimos años se han intensificado los delitos cibernéticos, ¿no? Desde la clonación de una tarjeta de débito, de crédito, ¿no? Captándole el código, pasándole por unos, ¿no? Maquinitas en que copiaba toda la información de la tarjeta, hasta movimientos, inclusive ya este, ingreso de los famosos hackers a cuentas, a bases de datos, em, en que se maneja información muchas veces sumamente reservada y altamente clasificada. Entonces, eso es también una escena del delito, el lugar de los hechos donde ocurrió el delito.
Por eso es que últimamente cuando se intervienen o se autoriza el allanamiento de algún domicilio, de oficinas, de lugares en general donde presuntamente el, el criminal, el delincuente, para llamarlo en líneas generales, guarda, digamos, lo que ha obtenido de su delito. Ya no solamente guarda pues pertenencias, elementos físicos, ¿no? Ni tampoco está, digamos, enterrando, guardando el cadáver, sino elementos de tipo informático, ¿no? Y cuando hay un allanamiento y una obtención de materiales, se llevan, la policía, el fiscal se llevan pues computadoras, laptops, USBs, los celulares que guardan gran cantidad de información últimamente para estudiarlos, ¿no? Si están codificados, descodificarlos, eh, liberarlos de todo tipo de seguridad que le ponga el delincuente y obtener la data, obtener la información muchas veces valiosa. Entonces, esa es ya la variación que ha tenido el concepto de un lugar del delito, una escena de los hechos, ¿no? Eh, entonces, vemos que en el transcurso del tiempo, producto del avance de la tecnología y el avance de todas las profesiones en ese sentido, el concepto va variando, ¿no? Por eso es que la policía en algunos años ha creado esta división de investigación de delitos de alta complejidad, ¿no? En que tienen que ver una serie de situaciones que se van coordinando muchas veces por vía cibernética, por vía virtual, ¿no? La famosa nube, el ciberespacio. Eso se convierte ahora en una escena del delito, ¿no? En la cual no hay sangre, no hay cadáveres, no hay agresiones físicas, pero sí mecanismos que son delito, que son irregulares, que obedecen a faltas graves, ni están considerados como un delito, ¿no? El ingresar subrepticiamente a una cuenta y que nos vacíen nuestra cuenta pues, ¿cómo se llama?, de ahorros. Muchas personas que han tenido años de años, toda su vida pasado ahorrando y que, imagínense, por esa obtención de datos, ya sea por el teléfono o a nivel de ciberataque, ingresan y obtienen ese dinero, lo transfieren a otra cuenta de los delincuentes y dejan sin ningún solo a la persona. Entonces, ha variado el concepto. Entonces, hay que tener amplitud para poder adaptarnos a ese tipo de nueva concepción, de nueva definición de la criminalística, que también se dedica a investigar. ¿Quiénes investigan ahí? ¿No? Ya sea el policía formado en esta área o se obtiene justamente profesionales del área informática, ingeniero, ¿no? Programador, ingeniero en computación, experto en lo que es análisis de base de datos, en programación, profesionales que nunca, quizás en su vida, se han imaginado colaborar con la Administración de Justicia ni investigación, muchas veces de tipo pues, delincuencial, de tipo policíaca, para descubrir y verificar técnica y científicamente utilizando sus conocimientos, ¿no? Identificar el delito y al autor de este. Las áreas de estudio en la criminalística son estas tres áreas que se están definiendo aquí, que son la escena, el lugar donde se comete el delito, como hemos dicho, ya no solamente es la clásica escena donde hay un cadáver, donde hay un herido, donde hay sangre, donde hay este, elementos que han sido movidos, se han sustraído, otros se han desordenado, ¿no? Donde hay elementos que podamos nosotros identificar, por ejemplo, una escena donde se ha cometido un posible delito contra la libertad sexual. Puede ser bajo la modalidad de violación, por decir, ¿no? Vamos a encontrar ropa probablemente de la víctima, donde hay restos de repente de semen. Vamos a encontrar una serie de elementos en los cuales vamos a poder encontrar rastros, elementos importantes para que nos acerque a la identificación del que ha cometido el delito. La víctima también, digamos, si ha sido, por ejemplo, violentada sexualmente y es una violación seguida de muerte, o sea, la matan a la víctima, de repente ese nene no tiene ningún documento de hecho a la vista ni que ni que acompañe al cuerpo, entonces también se convierte en una necesidad de identificarla. Entonces esa es la escena. El laboratorio donde van a ser llevados
todos los elementos que se encuentren en la escena, lo que estamos mencionando, restos de semen, vamos a encontrar de repente, en general, em, por ejemplo, vellos, pelos, ¿no? Ya sea cabello, ya sea vello púbico, ¿no? Que muchas veces se lleva al laboratorio de biología para que se compare. Y si son diferentes, es lo más probable que signifique que uno es de la víctima y el otro del victimario. Y si hay varias clases de cabello, pueden ser que haya habido más de un victimario, ¿correcto? Entonces, hay un hecho, las lesiones y muertes producidas por proyectiles de arma de fuego, por balas. Los restos, el casquillo, el mismo proyectil que se encuentran en escena. En este caso, por ejemplo, en el estudio tanatológico del cadáver, en la necropsia, se encuentran dentro del cadáver, son rescatados, tienen que ser rescatados para llevarlos al laboratorio de balística y producto de la investigación, en muchas ocasiones la policía, al detener al presunto delincuente, porta un arma de fuego y esa arma de fuego también termina en el laboratorio. El proyectil con el arma se homologan, se comparan. Tienen unas señales el proyectil que va a revelar que ha salido disparada de esa arma y no de otra. ¿Quién lo realiza eso? El especialista en balística. Y así fue el estilo. Todos los laboratorios que nos podemos imaginar, de toxicología, de biología, laboratorio de ADN, nos lleva a la tercera columna que dice la identificación. No nos olvidemos que la definición es identificar, ¿no? Hacer también todos los procedimientos técnicos científicos para identificar al delincuente, a la víctima y las circunstancias que concurren. Entonces la identificación de la persona tiene mucho que ver en el desarrollo del estudio de la criminalística. Identificación, por ejemplo, la víctima si es NN o el delincuente, ¿no? Inician, hay tres niveles de identificación. La identificación dactiloscópica, que es por las huellas dactilares. Supongamos que haya una víctima que ha sido asesinada, que ha sido descuartizada y se agrega el hecho de que para obstaculizar más la investigación del delincuente la quema, ¿no? Se produce inclusive una carbonización de lo que es los miembros superiores, las manos. Entonces ahí ya no aplicaría la identificación dactiloscópica. Entonces ahí es necesario subir al siguiente nivel de identificación, que es la identificación odontológica forense y antropológica forense. El odontólogo forense practica un odontograma y si hay un odontograma reciente de la víctima, reciente estamos hablando de 6 meses a un año como máximo, que haya recibido atención odontológica, y el odontólogo le saca su odontograma, es como si fuera una huella dactilar, ¿no? El número de dientes, la forma de dientes, los dientes que si están dentro de completos, si faltan algunos, constituyen elementos muy personalizados, muy particulares de cada individuo. Entonces eso puede ayudarnos mucho a llegar a la identificación. La antropología también, si encontramos, por ejemplo, estos restos calcinados o encontramos restos óseos, ¿ya? Entonces el antropólogo es especialista en el estudio de restos óseos. Nos puede llevar a un acercamiento muy este, significativo para lograr la identificación. Si no aplicara, porque todo examen, todo procedimiento tiene sus límites, sus dificultades, si no aplicara este segundo nivel de identificación odontológica forense o antropológica forense, recurrimos al tercer y último nivel que es la práctica del ADN, ¿correcto? Y ahí combinamos ya laboratorio con este objetivo de identificación, ¿correcto? Entonces, son tres niveles de identificación sumamente importantes que van a darnos
la posibilidad de llegar a la identificación personal de la víctima o del delincuente y también de las circunstancias que contribuyen a que el delito se haya concretado. Cuando ocurre un hecho criminal, una noticia de que ha habido un herido, de que ha fallecido en el lugar o simplemente está herido y necesita definitivamente atención médica, ahí comienza justamente todo el procedimiento de investigación criminalística. Supongamos que ustedes están yendo a una clase presencial a la universidad y encuentran en uno de los parques aledaños en el camino hacia la universidad a un individuo, una persona que está, ¿cómo se llama? Allí en medio del parque, en medio de un charco de sangre, ¿correcto? ¿Qué cosas hacen ustedes? A ver, ¿cuál es su reacción como persona y como médicos ya? A ver, escucho las intervenciones. ¿Qué es lo que harían? ¿Notificar el hecho, doctor? Claro, no, pero antes de eso, antes de notificar el hecho, o paralelamente, digamos. Poder brindarle los primeros auxilios al paciente o a la víctima, doctor. Primero verificar como médico si esa víctima tiene signos vitales, efectivamente está en la línea del doctor, ¿no es cierto? Y si no tiene signos vitales, o sea, si tiene signos vitales, ¿qué hacemos? ¿A quién avisamos? A un servicio de ambulancias para que vengan Ya, muy bien. ¿Cuál es la otra alternativa? Ambulancia, ¿qué más puede ser? Si no te responde el teléfono dedicado ¿A a la los bomberos, ambulancia, doctor? Policía, doctor. bombero, bomberos, policía, correcto, ambulancia, llevan tres. ¿Quién más puede ser? Serenazgo, ¿no? ¿Cierto? Si uno conoce las centrales del distrito, porque todos los distritos tienen, también igual, es una alternativa. La cuestión es, lo más rápido posible, requerir apoyo, ayuda médica para esa persona que, según ya la evaluación preliminar de ustedes, tiene signos vitales, está herida y necesita urgente atención. Evidentemente, si no tiene signos vitales, entonces lo más probable es que haya fallecido. Y de ahí ya es, también igual se puede avisar a cualquiera de las alternativas, pero con predominancia ya en la policía, ¿no? Y poder ver, ¿cómo se llama? La siguiente alternativa, ¿ya? A ver, un momentito, porque estoy nuevamente con ustedes. Decíamos que lo primero que ocurre ante enterarnos de un hecho posiblemente violento, que ha ocurrido una agresión física a alguien o un homicidio, si encontramos a alguien ya sin signos vitales, ya una persona que es cadáver, entonces es avisar y actuar de acuerdo a nuestra naturaleza de médicos y el sentido común que dice que tenemos que referir esto a las áreas que puedan brindar el auxilio para uno u otro fin, ¿no? Entonces está bien, les agradezco sus opiniones y eso es lo que hay que hacer. Entonces, la primera fase es enterarse de la noticia criminal. Ustedes están pasando por ese parque, se encuentran con ese hallazgo, ¿no? Alguien tiene que intervenir, ninguno de los que rodean es médico, ustedes se acercan y si está herido, inmediatamente la comunicación con gente que esté ahí, que ayude a comunicarse para que se persone a alguien que pueda hacer, para que evacúe a la persona herida a algún centro asistencial. Si ya no hay signos vitales, de igual manera incidir más que nada en la policía para que venga, llega y entonces ya hemos definido la primera fase. La segunda sería comprobación del hecho, o sea, llega la policía, ¿correcto? Suponiendo que haya ya fallecido la persona, llega, comprueba efectivamente que hay un fallecimiento
¿Y qué cosa hace? Protección preliminar de la escena, ¿no? Las cintitas amarillas que vemos constantemente en las noticias estas, que todos los días lamentablemente nos contaminan nuestra salud mental, de homicidios, de agresiones, de asesinatos. Entonces ellos saben ya el perímetro alrededor del hecho violento que debe ser acordonado, y alguien de la comisaría o del equipo primero que se acerque de la policía debe quedar ahí para preservar la escena, para cuidarla, para protegerla. Que nada salga de la escena ni nada ingrese, porque eso, ¿cómo se llama? Alteración. Y en el lenguaje criminalístico se llama contaminación de la escena, ¿no? Alguien entra y saca, por ejemplo, no sé, una billetera que tenía la persona, documentos con diferentes fines, ¿no? Eso ya está retirando algo de la escena, más aún si es del cadáver, entonces se está alterando la escena. Al ingresar también, ¿qué cosa dejamos? Huellas, huellas de nuestro calzado. Si tocamos algo, dejamos huellas dactilares. Estamos agregando, ¿no? Detalles, elementos a la escena original, primigenia. ¿Correcto? Entonces, la protección es sumamente importante. ¿Quién es la obligación? La policía. ¿Correcto? Luego, paralelamente, o acto seguido, se comunica oficialmente a quién, a la fiscalía de la jurisdicción. El fiscal es la autoridad dentro de la Administración de Justicia que tiene como objetivo iniciar la investigación de un presunto delito. ¿Dónde está, a qué institución pertenece el fiscal? A la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público. El Ministerio Público cobija a todos los fiscales a nivel nacional. ¿Correcto? ¿Cuál es la otra autoridad del sistema de administración de justicia? El juez. ¿Dónde están ellos? En el Poder Judicial. Y ellos ya se encargan de la segunda parte del proceso de investigación, perdón, del proceso de administración de justicia. El primero es la investigación por parte del fiscal. Si el fiscal investigando todos los detalles que le aportamos todos los especialistas en las ciencias forenses y dice, sí, efectivamente, este es un delito, presenta todo ese expediente como una denuncia ante el juez, ante el Poder Judicial, para que siga el juez con la segunda parte, que es el juzgamiento. Para eso, evidentemente, ha debido previamente ocurrir en los elementos de investigación la detención o la incriminación del posible homicida, del posible delincuente, ¿no? Del que ha entrado a las cuentas de una persona, de una empresa, y ha transferido, ha robado dinero u otros elementos, ¿no? Entonces es un delincuente, ha cometido un delito. Entonces se le captura, se inicia toda una investigación, o ya se completa la investigación con esa captura y se presenta. Entonces ahí ya el fiscal acusa a esa persona de haber cometido el delito. Pero el desarrollo del juicio del caso ya lo lleva los jueces. ¿Cómo termina ese proceso? Con una condena, que puede ser absolutoria, no declarar inocente, no ha habido elementos para poder determinar fehacientemente la culpabilidad de ese individuo, o termina con una condena, perdón, con una condena que es sancionatoria, con pena privativa de la libertad, lo mandan a la cárcel, tiene que pagar reparación civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son dos grandes áreas bien definidas. Nosotros como Instituto de Medicina Legal apoyamos la primera gran área, que es la labor de los fiscales. Entonces la policía avisa al fiscal, es la comunicación oficial, es la 1, 2, 3, 4, la cuarta etapa de la investigación criminalística. El fiscal asimila y analiza toda la información que la policía le da y inmediatamente comienza a convocar a los diferentes peritos, los expertos, para que acudan al lugar, ¿no es cierto?, y hacer las diligencias que están pautadas para este caso. Por ejemplo, si hay un cadáver, tiene que haber un levantamiento de cadáver. Si el caso es de que ha intervenido, ha habido armas de fuego, ha habido disparos, ha habido
proyectiles de arma de fuego que han ocasionado la muerte de la persona, ¿a quién va a convocar? Al balístico, que es una de las áreas de la policía. De hecho, había un crimen. Inmediatamente comunica vía telefónica al área de investigación de homicidio de la policía. Y ahí están ellos, también los expertos en los peritos de escena, y así, el que sea necesario. Si hay un hecho, por ejemplo, en que hay sustancias tóxicas, drogas, va a convocar a los representantes, los toxicólogos químicos de la policía, ¿no? Y acuden. Si ya hay una situación más grande, probablemente convoque a la Dirección Nacional Antidrogas, a la DIRANDRO, ¿no? Entonces, él analiza y toma decisiones. ¿Nos convoca medicina legal? Sí, si hay un cadáver. Ese cadáver no puede venir a necropsiarse, ni puede determinarse otra acción si no es previa al levantamiento del cadáver, y ahí su único que realizan levantamiento de cadáver técnica científicamente son los médicos legistas. Se ocurrió en el entorno de la Gran Lima, el fiscal de la jurisdicción, suponiendo y siguiendo con el ejemplo que teníamos en un hallazgo de una escena criminal cerca de la universidad, a nuestra universidad. Entonces ahí hay fiscalías ya en la jurisdicción. Fiscalía ¿cómo se llama? De Creo que Surco, San Isidro, Miraflores, algo así, se han agrupado por distritos. Entonces el fiscal ya interviene ahí, ¿correcto? Y llama al médico legista. Si es esa zona, todavía pertenece a Lima, y nosotros vamos desde Morgue Central de Lima. Si hubiera ocurrido uno de los conos, bueno, cono norte, Comas, vamos a poner, Comas, Caraballo, ¿no? Qué sé yo, Independencia, ya ahí hay una unidad médico-legal, entonces convocan al médico legista de eso. Pero sale el médico legista, es uno de los profesionales convocados y coordina lo que está como quinta fase, la llegada de los peritos. Y hay un orden, hay un manual ya de procedimientos, y hay un orden cómo vamos a llegando, quién dirige todo este tipo de coordinaciones, eventos y pericias que se van a realizar, el fiscal. Todos los que llegamos, policía, médico legista, y si hay otros profesionales, tienen que ponerse a disposición de lo que indique el fiscal, ¿correcto? Y se coordina el equipo. ¿Quién ingresa primero? Por lo general, lo primero que hacen el trabajo son los peritos de escena, tomando las primeras fotografías, reconociendo en qué lugares están los elementos, ¿no? Los indicios más importantes, ¿no? Y van a ir recogiéndolos. Si hay un cadáver, eso queda para la última etapa de la investigación de la escena, que es el levantamiento del cadáver. Nosotros nos reservamos específicamente para reconocer el cadáver, hacer un examen, ¿no? Externo, determinar lesiones y toda una serie de situaciones pormenorizadas, y luego es función, es obligación, ¿no? De la policía trasladar el cadáver a la morgue correspondiente cuando el fiscal ordena la necropsia de ley. Entonces, y hay un planeamiento aquí, en la última etapa, planeamiento de qué, cómo justamente se ingresa a la escena, en qué orden van a entrar los peritos para poder ejecutar el abordaje de la escena inicialmente. ¿Ok? A ver, me contestan un ratito una llamada urgente. 2 minutitos y estoy nuevamente con ustedes, ¿no? Gracias por la espera. Aquí. ¿Qué es la escena del crimen entonces? Bueno, hay varias excepciones propias de la escena de los hechos, ¿no? Y mencionan, es el escenario del crimen, es como su nombre lo indica, el lugar que el asesino ha elegido para matar a la víctima, para cometer el delito. Y acá tenemos el concepto antiguo, ¿no? Ligado a la definición de criminalística, que es el hallazgo definitivamente de un cadáver, de una persona agredida, de una persona fallecida. Pero como le digo, esta concepción ha ido cambiando con el avance y desarrollo de la tecnología, ¿no? O sea, no necesariamente va a haber un cadáver en una escena de los hechos, pueden haber elementos, inclusive como hemos dado el ejemplo, informáticos, ¿no? Que ya constituyen elementos de una escena, de un lugar donde se ha cometido
un delito en general, ¿no? También el concepto de crimen, de homicidio, todo eso se tiene que ampliar, ¿no? Y debe hacerse generalizado, en el sentido de decir se ha cometido un delito. Delito puede ser agresión de una persona, muerte de una persona, pero también puede ser un delito la manipulación o el ingreso indebido a escenarios de tipo informático, ¿no? Transacciones, una serie de situaciones ya, digamos, especializadas, ¿correcto? Acá hay algunas excepciones de lo que es escena. Esto, como está en el aula virtual, ustedes pueden leerlo las veces que desean. Vamos a centrarnos en una, en el recuadro amarillo que dice, ¿qué cosa es una escena del delito o del crimen? Es el teatro de los hechos, es una pantalla enorme de la cual se nutre el investigador, porque ve todo lo que está ahí. Todo éxito está supeditado a los resultados a obtener en ella. Los especialistas en lo que es criminalística, en lo que es peritos de escena, tienen que desarrollar en su entrenamiento mucho el detalle de ser observadores, ¿no? No solamente mirar. El mirar significa registrar automáticamente todas las imágenes que uno tiene delante suyo, pero el observar significa analizar esas imágenes, ¿no? Encontrar que de repente, digamos, ese objeto que estamos observando en esa escena o parte de la escena no corresponde a ese lugar, ha sido cambiado de lugar. Hay una percepción que con el entrenamiento se va, digamos, agudizando en ese sentido de ser muy observadores, ¿no? Y ahí les dejo para que lean las otras acepciones, ¿no es cierto? Las otras definiciones de lo que es escena. Clases de escena. Según el ambiente, tenemos escenarios internos, escenarios en vehículos, escenarios externos, escenarios bajo el agua. ¿Correcto? Vamos a analizar de acuerdo ahí con imágenes fotográficas las diversas, digamos, escenas en lo referente a lo que es según el ambiente, ¿no? Escenario interno, aquí vemos a alguien que está sentado, recostado sobre su lado izquierdo. ¿Y qué es lo que se ve? Así, a grosso modo. A ver, descríbanme ustedes. ¿Qué es lo que le llama la atención? Su observación criminalística, ¿cuál es de esa escena? A ver, escucho. Doctor, el paciente tiene una epistaxis bastante marcada. Ya, ¿qué más? ¿Qué es lo que resalta? Hay mucha sangre. ¿Dónde específicamente? ¿Dónde específicamente? En el suelo, ¿no es cierto? En un charco de sangre se define eso. Después, en la silla también hay manchas, en su ropa también. Pero ojo, siempre el que ya está entrenado, de hecho, en estudio de escena, de frente uno no dice sangre, ¿no? ¿Por qué no dice sangre? Porque al decir sangre uno debe tener la certeza que efectivamente ese líquido es sangre, con todos los elementos que conocemos, técnica y científicamente. Pero cuando uno acude a una escena, simplemente describe en forma general lo que ve, ¿no es cierto? Un charco de líquido rojizo, ¿no? Los especialistas se analizan pardo rojizo, igual manera manchas, ¿no? De color rojizo o pardo rojizo en la camisa, en la silla. No aventurarnos a decir de frente sangre, ¿no? Y efectivamente, la epístasis o también algunas manchas de sangre que asemejan pues que están como si estuvieran chorreando por de repente la nariz, la boca. Eso es describir en forma genérica, ¿correcto? Y aquí vemos que todo está aparentemente bien ordenado, ¿no?
¿Qué pudo pasar con este individuo? Eso es el detalle ya de ir acercándonos. El médico legista va a descubrir si hay alguna herida mortal, ¿no? De repente los peritos de escena también acercándose y ya movilizando todos estos elementos, se encuentran de repente un arma de fuego o encontramos proyectiles o casquillos. Eso se va a ir definiendo y determinando, ¿no? Conforme uno vaya acercándose a, digamos, a las partes particulares, peculiares de la escena. Entonces está bien en la definición. Entonces observa primero un individuo que está sentado pero reclinado hacia el lado izquierdo, ¿no? Con el brazo, el miembro superior izquierdo, como colgando, digamos, ¿no? Y lo que llama la atención es la gran cantidad de este líquido barro rojizo en el suelo, ¿no? Entonces, una vez que ya se avance con la investigación, se determine que hay heridas, es lo más probable que siga la conclusión que definitivamente eso es sangre, ¿no? Esto ocurre en un ambiente cerrado, es un escenario interno, ¿no? Escena en vehículos, ahí tenemos un individuo que tiene solamente parte de los miembros inferiores dentro del vehículo, en el lugar que le corresponde al copiloto, y el resto del cuerpo está en la calzada, en la pista. ¿Qué es lo que hace falta acá? ¿Qué es lo que no se ha, digamos, cumplido? ¿Qué es lo que no se ha llevado adelante en las diferentes etapas que hemos visto de investigación criminal? El, Protección de la escena. ¿Perdón? ¿No escucho? El uno por uno. ¿El qué? ¿Qué es lo que hace falta ahí? Protección preliminar. Correcto. No vemos por ningún sitio que haya la famosa cinta amarilla, ¿no? Que defina el perímetro resguardado, ¿no? De protección que debe haber. Por lo tanto, esto permite que hayan ingresado muy cercanamente al cadáver personas que tienen relación o no tienen relación con el hecho, pero son personas extrañas que no deben estar en absoluto aquí. Y la policía no hace nada, porque los policías también son los primeros en que están alterando la escena. Hay un policía que está cercano a estas señoritas, hay otro policía acá que también está muy cercano al cadáver y no se ha preservado, no se ha puesto el perímetro adecuado a esto. Entonces, primera crítica constructiva, no obedece al acatamiento estricto de el desarrollo de las etapas de investigación preliminar criminalística. ¿Qué puede haber ocurrido aquí? Si somos observadores, vamos a ver que en la puerta trasera derecha del vehículo encontramos numerosos impactos de bala, de proyectil de arma de fuego. Entonces, lo más probable es que haya sido un atentado en el cual se ha disparado, de hecho con intención homicida, al individuo que iba en el lugar del copiloto. Él ha querido probablemente salir, pero ya no le ha alcanzado la fuerza, se ha caído en la pista y ha quedado así. Entonces, eso no debe moverse, para nada. Definitivamente no deben tampoco acercarse las personas. Entonces, esto es para corregir la actitud de la policía que debería estar preservando la escena. Escena en vehículos. Esta es otra escena en vehículos, ¿no? Alguien aparentemente sin vida dentro de un vehículo que se ha trasladado a un escampado, que parece ser una zona escampada, puede ser orilla de playa, no logro ver muy bien, pero sí hay un perímetro que ha sido colocado con la cinta amarilla por la policía, ¿cierto? Eso sí se ha respetado. Entonces, escenas en vehículos, pero también es una escena exterior a la vez, entonces es una mezcla de acá. Y aquí tenemos pues exactamente un escenario externo, ¿no? Aquí sí la persona fallecida, el cadáver está afuera, está en el escampado, esas orillas de playa, vehículo donde ha sido transportado o ha llegado él, de repente habría que investigar bien. Él ha ido conduciendo, aquí lo han matado, ha salido del vehículo y ha quedado en esta posición. Sí está preservada la escena y las personas
policía, gente de curiosa, todo está fuera del perímetro. Esto sí está bien delimitado en cuanto a la escena de los hechos. Entonces, escenario externo. Escenario externo acá también. Este es un hecho de tránsito, ¿no? Donde ya ha llegado, previo a las etapas de investigación criminal, de perímetro colocado en la escena, comunicación a la fiscalía por parte de la policía. Primero ha comprobado el hecho de la policía. Si es un hecho de tránsito, acuden los policías que van a investigar los accidentes de tránsito, avisan a la fiscalía avisa a los peritos. Y acá están. La fiscal, la persona que está ahí con la tablilla, correcto. Hacia la izquierda nuestra están 3 peritos de la policía, que son los peritos de escena. Y han puesto ya con letras, otros ponen con números a veces, elementos, indicios que son importantes para ellos. Los marcan ahí en el lugar donde están. Se acercan tomándole fotografías y después de ello los levantan, ¿no? En empaques especiales que forman parte de la cadena de custodia. Y a la derecha nuestra está el médico legista, que está esperando que los peritos terminen su estudio de la escena para él ingresar a examinar el cadáver y realizar en estos momentos la parte que corresponde al levantamiento del cadáver, ¿no? Hecho esto, en el lugar del levantamiento se describe la posición del cadáver, las prendas que tiene, todo objeto relacionado a él. Luego se trata de retirarlo en la medida de lo posible. Evidentemente hay que analizar las circunstancias y el lugar donde uno se encuentra, tratar de o retirar todas las prendas o tratar de remangarlas, bajarlas, subirlas, para que deje la superficie corporal lo más expuesta posible y definir, describir las lesiones traumáticas de la cual ha sido víctima. Hecho esto, queda ahí y se concluye un acta en la cual está tomando nota en la fiscal, en esta fotografía, y la policía traslada el cadáver hacia la morgue de la jurisdicción para la necropsia de ley. ¿Correcto? Según el espacio, se dividen en escena central, escena adyacente y escena aledaña. La escena central es donde realmente sucedieron los hechos, ¿no? De la posible muerte violenta, del posible delito. Aquí es inequívoco, ¿no? Que aquí ha sucedido justamente el aplastamiento de esta persona por este gran bloque de concreto. Ha caído de algún lugar accidentalmente, o esto estaba siendo desplazado por alguna máquina y ha caído, es una manera que tiene que investigarse, y ha caído sobre el individuo, produciendo el aplastamiento y la muerte casi de inmediata probablemente, ¿no? Entonces sí, está preservada la escena y, de hecho, ya están peritos aquí que están bajo el mando de la fiscalía y se procede. Aquí en este caso el fiscal tiene que pedir ayuda de elementos externos, ¿no? Tiene que venir para poder sacar el cadáver de ahí. ¿Qué cosa hay que convocar o coordinar? ¿Cómo movemos este bloque de cemento? ¿Lo empujamos todos los que llegamos ahí? ¿Será posible desplazarlo? ¿Qué hacemos? ¿Con quién tiene que coordinar la fiscalía para hacer el levantamiento del cadáver y que lo lleven a que se realice la necropsia de ley? Con una grúa probablemente, ¿no es cierto? Eso tiene que coordinar con la policía, la municipalidad del lugar, sea alguna empresa de repente por acá que tenga algún trabajo y tiene grúa. Entonces todo eso son partes de las coordinaciones que tienen que hacer el representante del Ministerio Público, el fiscal. Escena adyacente es la que está cercana a al hallazgo del lugar del cadáver. Aquí vemos, ¿no? No vemos cadáver, pero el cadáver está fuera del foco, está hacia el lado derecho, no se visualiza muy bien, pero y aquí está cantidad de manchas rojizas, algunas en forma de goteo, otras en forma de chorro y otras en forma de charco. Y también igual acá vemos hacia el lado derecho inferior un área de estas manchas de líquido pardo rojizo de tipo arrastre, o sea que la persona por sus propios medios, aún con vida, se ha arrastrado o alguien lo ha arrastrado.
eso es producto ya de la investigación. Pero es una escena adyacente, entonces en lugar inmediato o próximo del cadáver. Escena aledaña son los alrededores, ¿no? El individuo, el probable delincuente o el probable homicida o el agresor, para poder salir rápidamente de la escena, tenía que salir por una ventana, por una puerta. En este caso, ¿no? Hay manchas, ¿no? Pardo rojizas, probablemente sangre. Al momento de salir, ha agarrado la chapa, la puerta mismo y ha dejado sus impregnaciones digitales. Eso es importante porque puede ser levantada esa huella y puede ser investigada a quién pertenece. Entonces, pero esa es una escena aledaña, también eso. Según el contacto entre agresor y víctima, la escena puede ser primaria, secundaria o intermedia, dependiendo la mayor cantidad de tiempo donde ha habido interacción entre el victimario y la víctima. Escena primaria es donde ambos permanecen más tiempo, hay mayor interacción y donde se producen la mayor cantidad de lesiones y probablemente, de hecho, ahí hallamos el cadáver, como en la fotografía, ¿no es cierto? Acá hay una cama con manchas pardo rojizas y el cadáver está ahí también, ¿no? Impregnado de todas estas manchas rojizas. Entonces, aquí es donde ha ocurrido lo más probable, el ataque y defensa, la interacción entre victimario y víctima. Se sucedió ahí, esto es catalogado como escena primaria. La escena secundaria, acá no hay ningún elemento que explique o que asocie, digamos, de que esta persona ha sido muerta ahí en ese lugar. Probablemente ha sido trasladada. Primero que es un escampado, ¿no? Así ha muerto en otro lugar y la han llevado ahí, la han dejado en ese lugar. Entonces, esta no es una escena primaria, aquí no ha sucedido realmente la muerte de la persona, es una escena secundaria. Otra definición para entender mejor la definición de escena secundaria es, en el ejemplo que les di al comienzo de la clase, ustedes van por un parque a su clase de la universidad, encuentran el hallazgo de una persona que está ahí tirada en el parque, ¿no? Un charco de probablemente sangre, líquido rojizo, pardo rojizo, sin signos vitales, ¿no? Y pueden ustedes eh, avisorar algunas lesiones compatibles con un arma blanca, por decir, ¿no? Entonces, eh, se acercan y la persona todavía tiene signos vitales. Entonces, avisan, como hemos definido inicialmente, llega una ambulancia, se lleva a la persona al centro de salud más cercano para darle la respectiva asistencia médica. Sus lesiones son tan graves que llegando al centro de salud, ya sea hospital, clínica, etc., fallece en 2-3 horas de su estancia ahí, por la gravedad de sus lesiones. El levantamiento del cadáver y toda diligencia posterior a la muerte se realiza en el hospital, en la clínica donde está. Pero ese no ha sido el lugar donde lo han agredido. Lo han agredido ha sido probablemente en el parque que ustedes han pasado, lo han encontrado ahí, ¿no? De repente lo han querido asaltar, ¿correcto? Entonces, al haber signos vitales y haber sido trasladado a otro lugar y la muerte se ocurre en ese otro lugar, eso se llama una escena secundaria. O sea, el hospital, la clínica donde lo han llevado, esa es la escena secundaria. La primaria sería el parque, ¿no? Y la escena intermedia, que podemos catalogar también como matan en una vivienda, quieren deshacerse del cuerpo, lo ponen en un automóvil, lo llevan a un sitio distante de la ciudad. Entonces, no logran a veces su objetivo y el hallazgo es este. Entonces, esta es una escena intermedia. El auto se convierte en una escena intermedia, ¿no? Por el tiempo de su procesamiento, las escenas se dividen en procesamiento breve, cuando es corta, es un lugar, por ejemplo, cerrado, un ambiente, un, este, un dormitorio, una sala comedor, el baño, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, en la muerte ocurrida con el periodista Jaime Chincha, ¿no? Se lo encontraron en sus bañeros, en el baño. Entonces,
No sabemos por qué motivo, ellos lo explicarán. Ahí se genera una serie de situaciones medias irregulares, pero finalmente no vino a ser necropsiado. Alguien extendió un certificado de defunción, ¿no? Y justamente después declara de que no lo conocía, lo ha hecho por requerimiento de una tercera persona, o sea, una serie de situaciones totalmente irregulares. Pero bueno, eso está en investigación, ¿no? Entonces, pero fue encontrado en el baño. Eso para estudiar bien qué es lo que parece sucedió dentro de su casa. Y dentro de su casa específicamente en el baño. Entonces, esa es una escena de procesamiento de estudio breve. Se demora 1, 2, 3, 4 horas. Va a estudiar bien todos los elementos que han sido encontrados asociados al cadáver. De procesamiento prolongado es cuando se va a demorar a veces horas, días o semanas. Por ejemplo, alguien entra, ¿no? Acá hay ejemplos, ¿no? Procesamiento breve, aquí esta persona se encontraba al interior de su domicilio, en esta posición, ¿no? Maniatada de manos y con un polo alrededor del cuello, ¿no? Probablemente probablemente digo, porque habría que revisar bien el caso, ¿no? Probablemente ha sido un estrangulamiento y encima le han puesto una bolsa también. La cabeza está dentro de una bolsa, como para asegurar, digamos, que de todas maneras asfixiar definitivamente a esta persona. Pero está dentro de su casa. Entonces esto va a demorar pocas horas para ser estudiado. Y el procesamiento prolongado en la persona que ingresa aquí, este edificio es el centro cívico, ¿no? Que está acá en el Paseo de los Héroes Navales, primera cuadra del Paseo de la República. Ha ingresado, vulnerado diversos niveles de seguridad y termina en el último nivel, ¿no? Que es el piso, o sea, tiene 20 y tantos pisos, creo que me parece, ese edificio, ¿correcto? Ha agredido a algunas personas en diferentes pisos, eso va a tener que estudiar piso por piso donde ha ocurrido, y finalmente se precipita al vacío. Es un acto suicida y termina impactando sobre la vereda, la parte de concreto alrededor del edificio, y muere definitivamente ahí, ¿no? Entonces, esta escena es de procesamiento prolongado, necesita mayor cantidad de tiempo para su estudio. Hay vulnerado primero el primer piso de vigilancia, ingresó al primer piso, a diferentes oficinas, ha seguido subiendo, ¿no? Ha ido a varios pisos, finalmente ha tomado el ascensor y ha terminado. ¿De qué manera? Hay que investigarlo también, justo en el último nivel. Entonces, esto no va a demorar ni 1, ni 2, ni 4 horas, sino mucho más tiempo. La protección, ya sabemos cómo debe protegerse. Aquí esto es un poco de texto que ustedes van a revisarlo las veces que sea necesario, ¿no? Cómo debe protegerse la escena para que nadie ingrese, ni nada salga, ni nada sea retirado, no se agreguen cosas a la escena, ni tampoco se retire nada de la escena, ¿no? Impedir el ingreso a las personas, ¿no? Protegiendo, como ya sabemos, y alguien tiene que estar destacado ahí de la policía para que cuide que eso se realice así. Ubicar linternas, mecheros, lámparas, porque si es un lugar muy apartado donde hay dificultad de llegar inmediatamente, o si ocurre el hallazgo, por ejemplo, en la noche, ¿no? Entonces ahí se ponen mecheros, lámparas, luces intermitentes para que las personas que pasen ahí o vehículos que pasen por ahí, pues desvíen su trayecto y puedan dejar indemne todo elemento que pueda ser tomado como evidencia, como indicio, ¿no? Manchas, huellas, pisadas, etcétera. Y todo esto lleva al objetivo de prevenir para que no se destruyan las huellas de neumáticos, por ejemplo, ante la llegada de vehículos policiales y otras autoridades, que no se confundan las huellas de los neumáticos del vehículo policial con las huellas de neumáticos probablemente del vehículo donde ha llegado la persona fallecida y de repente ahí mismo la han matado. Todas son posibilidades, ¿no? Ingreso a la escena de igual manera, ¿no? Es lo que les mencionaba al comienzo, ¿no? Siempre se hace una coordinación con el que dirige. No olvidemos quién dirige toda esta intervención, es el fiscal. Médico legista, policías, la variedad de peritos de la policía o de otras instancias que disponga el fiscal
deben llegar lo más antes posible a la escena y ponerse a disposición del fiscal, coordinar con los demás peritos cómo va a ser el orden de ingreso, ¿correcto? Para esto hay que reflexionar sobre algunos puntos, ¿no? El llegar en la escena, en el lugar, intervienen tres elementos muy importantes, que son la escena, ¿no? El lugar donde ocurre el delito, el que perpetra el delito, el autor, el delincuente, el agresor, el homicida, como le queramos llamar, como lo queramos tipificar, y por otro lado la víctima. Entre estos tres elementos hay un intercambio, y vamos a verlo. El principio de intercambio, ¿no? Establecido dentro de una serie de principios en criminalística. Principio de intercambio. ¿Entre quiénes? Entre el autor y la víctima. El autor deja algo y se lleva algo, ¿no? De la víctima. Deja que sus huellas, al tocar de repente en las ropas, elementos que tiene la víctima, qué sé yo, deja sus huellas. Eso ya es un dato importante porque pueden ser rescatadas y por ahí podemos identificarlo. Deja lesiones, claro, si el objetivo es agredir, matar a la víctima, entonces va a agredirla. En ese intercambio puede dejar de hecho sangre que sale de las heridas, puede ser su propia sangre también del agresor, huellas biológicas. Si es un delito contra la libertad sexual, ¿qué otra huella biológica se va a dejar? Posiblemente restos de semen, ¿no? Va a dejar vellos, pelos, vellos púbicos, cabello, fibras de ropa. Si hay ataque y defensa, la víctima se defiende, probablemente debajo de las uñas o entre los dedos, va a tener, ¿no? Algunas partículas o elementos pequeños de la ropa del victimario. Si interviene con arma de fuego, puede haber balas, casquillos, etcétera, ¿no? Puede haber un arma agresora que ha quedado ahí también en la escena. Entonces el autor puede dejar esto y también puede llevarse restos biológicos, las pisadas, ¿no? Si hay sangre que ha salpicado, puede llevarse en su calzado, ¿no? Manchas de sangre. Se lleva lesiones, de repente la víctima en ese ataque y defensa también lo agrede, lo hiere. Fibras de ropa igualmente, al haber fricción entre ambas personas. Si el objetivo es el robo, va a haber objetos de valor que se va a llevar, dinero, joyas, etc. El intercambio, entonces, entre el autor y la víctima. El intercambio entre el lugar de los hechos y el autor. El autor deja algo, puede dejar olvidada en su ímpetu de fuga, puede quedar armas de fuego, por ejemplo, o armas blancas, deja pisadas que corresponden al tipo de calzado que lleve en ese momento, puede dejar documentos, he visto casos en que deja accidentalmente documentos, huellas, ¿no? Si coge algún elemento donde pueda quedar plasmada su huella, algún vaso, una botella, etcétera, etcétera, algún vidrio, ¿no? En escena que puede quedar registrada su huella. Se levanta de ahí la huella y se puede identificar. Elemento vulnerante, si ingresa, por ejemplo, con objetivo de robo, puede tener un taladro, ingresan de repente de una casa vecina a la otra, y como pesa tanto el taladro, lo abandonan ahí, ¿no? La intención es robar las joyas, el dinero, etc. Pero ese taladro nos puede dar información importante. Deja restos biológicos, puede producirse alguna herida, si hay ataque y defensa, puede dejar sangre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se lleva? Si el objetivo es robar, va a llevar bienes patrimoniales, ¿no? Televisores, laptops, computadoras, documentos. Puede llevar tierra, césped, así como lleva restos de sangre en su calzado, también puede llevar restos de tierra y de césped, ¿no? Del lugar, que muchas veces se convierten en, digamos, tierra, césped, a veces muy particulares de esa zona. Y por ahí podemos avanzar en la identificación. Puede llevarse huellas papilares, claro, si por ejemplo es tocado, es forcejeado por la víctima, también de igual manera. Restos de vidrio, de madera, si ingresa vulnerando alguna entrada, alguna ventana, alguna puerta, ¿no? Puede llevarse restos de estos elementos. Dinero, joyas, si es que el objetivo es el robo. Y el intercambio entre el lugar de los hechos y la víctima. También, ¿no es cierto? Muy importante tomarlo en cuenta. La víctima deja objetos personales, huellas dactilares, objetos personales, sangre, ropa, como si sucede una agresión sexual y sobrevive la víctima.
Lo que le interesa a la víctima es salir lo más rápido posible ahí, ¿no? No quiere quedarse porque evidentemente el individuo puede retornar y hacerle mucho más daño que el que ya le ocasionó. Puede dejar cabellos, vellos, restos biológicos, sangre, semen, orina, etcétera, ¿no? Entonces la víctima deja muchas veces elementos muy importantes en la escena. Y la víctima, o sea, este es el intercambio entre el lugar de los hechos y la víctima. La víctima puede dejar esto, producto de la agresión o del delito, y la víctima también se puede llevar algo. Si es, por ejemplo, derribada al piso, puede llevarse tierra, polvo, césped, ¿no? Restos de eso en tus ropas, y son elementos importantes para ser estudiados, e identificar el lugar donde fue llevada. Pelusas, lana de cama, etcétera, ¿no? Si la llevan pues, a lugares donde hay río, playa, también puede impregnarse en su ropa el agua, ya sea salada, si es playa, o si es agua dulce, por ejemplo, en una piscina, un río, etcétera, ¿no? Entonces, estos son elementos que, producto del elemento del principio de intercambio, podemos encontrar de valiosa ayuda en la víctima, el victimario o la escena. Acá es la manera como recogen una huella, por ejemplo, de un vaso, se aplican unos polvitos, los polvitos estos mágicos, ¿no? Que revelan ahí, se pone un adhesivo, como una cinta, como especie de una cinta scotch, y lo levantan una vez puesto en evidencia por el polvito, ¿no? Que se ha aplicado acá en la superficie del vaso. Lo levantan y es transportada la huella a un papel blanco. Entonces tenemos esta figura, huella recogida de la escena y la impresión del RENIAC. Ahora, digamos, la tecnología ha avanzado y se puede hacer mucho más rápido la detección. Si es que el individuo tiene DNI, esta huella se carga al sistema informático y como tenemos acceso a la base de datos del RENIEC, podemos en pocos minutos, con la condición de que tenga DNI registrado, en pocos minutos podemos tener la identidad de un individuo, ¿no? Estos son datos, como les digo, también igual esto es texto que pueden revisarlo y pueden definir los pasos que se están estipulando en estas proyecciones, ¿no? El análisis de escena, ¿no? Hay que ver todos los detalles para que sea un buen estudio, ¿no? Llevar una buena cámara fotográfica, ¿no? Son personas ya especializadas. Hay fotógrafos forenses, por ejemplo, también, ¿no? Nosotros teníamos un par de fotógrafos, pero lamentablemente renunciaron, se fueron a otra institución en el mismo rubro, pero nos hemos quedado desabastecidos de fotógrafos forenses. Resaltan mucho los detalles que sirven para la investigación del delito. Procedimientos que aseguran la escena, un poco ya sea reforzando lo que hemos dicho anteriormente. Los peritos deben entrar debidamente revestidos para que no puedan dejar pues elementos suyos en la escena, ¿no? Gorro, mascarilla, en este caso aquí es un enterizo, ¿no? O puede ser chaqueta y pantalón, hay varias combinaciones, pero acá es un mameluco, guantes, botas. Y acá son los maletines forenses que, de acuerdo al caso, ¿no? Conducen a los médicos legistas para que apoye su labor una vez llegado a la escena. Este es un escáner que permite justamente escanear la escena para que pueda ser incorporada en un software y podamos ensayar, ¿no? Situaciones, teorías de cómo fue la agresión, por dónde ingresó, por dónde salió el presunto delincuente, ¿no? Hay métodos de búsqueda, ¿no? O métodos de ingreso para parte del estudio de la escena, donde muchas veces estamos involucrados los peritos médicos. Y se resumen en esta lista. Son métodos clásicos, los elementos de cuadros o cuadrantes, el método lineal o de peine, método en espiral. Y estos de acá son elementos operativos, métodos de búsqueda operativos que tienen que buscar, perdón, tienen que elegirse de acuerdo al caso que uno va a estudiar. Vamos a revisar algunos en forma general, por ejemplo, el método de cuadros o cuadrantes. Si es, por ejemplo, estos se recomiendan
en sitios cerrados que relativamente no sean pequeños, no muy grandes, y podemos dividir, por ejemplo, en 3 cuadrantes, en 4 cuadrantes, ¿no? Denominamos por número o por letras A, B, C y D. Necesitamos aquí por lo menos 2 peritos como mínimo, o 4, mejor todavía, si son 4, para que cada uno se encargue de cada cuadrante y podamos estudiar y observar centímetro a centímetro. Si hay algún papel, alguna bala, un casquillo, manchas presuntamente de sangre, ¿no? Elementos que sean importantes. Entonces uno los fotografía, los peremniza, registra en qué lugar se han sido ubicados y después los va levantando para ser llevados al laboratorio y definir si es que son útiles o no. Este método de lineal de peine o de franjas en líneas paralelas, esto es cuando el ambiente o la escena es mucho más grande. Por ejemplo, se puso una zona de estacionamiento, así por ejemplo como la que tenemos en la universidad. Es amplia, ¿no es cierto? O una cancha de fútbol, por decirlo, ¿no? Ocurrió un hecho violento en una de esas 2 escenas, entonces se necesita de más peritos y podemos recurrir a este tipo de método. Se ubican los peritos a 1,5 metros más o menos de distancia cada uno en forma paralela y van de un extremo hacia el otro. Dan media vuelta y llegan de retorno hacia el otro extremo y así sucesivamente hasta cubrir toda el área de estudio. ¿Ok? También igual, haciendo reconocimiento visual, perennizando con fotografías, con videos y posteriormente recogiendo los indicios, los elementos importantes para su investigación. Cuando es una, digamos, intermedia, podemos utilizar el método en espiral. Supongamos que haya un cadáver, entonces vamos desde la periferia en círculos concéntricos en forma de espiral y vamos haciendo toda la escena y llegamos ya al punto medio que es el cadáver. Los métodos, ¿cómo se llama? Que decíamos que son operativos, de acuerdo a los casos que se requieren, aquí están definidos. Ustedes los revisan las veces que crean conveniente. Método de criba, método de enlace, método por zonas. Es ideal para espacios cerrados, dividiéndose en zonas de piso, zonas de pared, zonas de techo, ¿no? Son diferentes maneras de abordaje en el estudio de la escena. Método radial, método de abanico, punto a punto, etcétera, ¿no? Están todos definidos. Con esto hemos dado, digamos, unas pinceladas generales al gran espacio de la ciencia forense denominada criminalística. Hay muchos elementos, cuestión de definir las diferentes áreas, pero nos llevaríamos pues todo un curso, ¿no? Que efectivamente lo hay, todo un curso de criminalística para definir todas las áreas específicas, especialidades o especialidades para que componen esta gran ciencia forense. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, en las fases que Sí. mencionó, ¿podría Sí. repetir lo que es el planeamiento? Planeamiento es, llegado todos los peritos, se planea justamente cómo ingresar al área, cómo se va a hacer el abordaje. Y ahí viene esta última parte que hemos dicho, o sea, qué métodos de ingreso, de búsqueda se van a utilizar. Eso lo define ya los peritos de escena, pueden poner su opinión también el médico legista, si es que hay un cadáver, a ver de qué manera es más apropiada llegar al cadáver, ¿no? De repente el método en espiral u otro tipo de método, ¿no? Pero esto de acá son métodos de búsqueda y de investigación de los peritos más que nada de la escena. Y nos vamos al primer, y justamente para hacer una remembranza de exactamente las etapas, ¿cierto? Planeamiento es la última etapa, ¿cierto? Ya fue comunicado el fiscal de acuerdo al caso y el informe que le da la policía, dice necesito al balístico, ha muerto por impacto de bala, necesito al balístico, necesito al médico legista, pero hay asociado también, no sé, unos paquetitos que pueden ser droga, ya necesito al especialista en investigación de drogas, las dirandro, o si es un caso, por ejemplo, de un hecho de tránsito. Ahí no va a intervenir homicidios, médico legista sí, y la unidad especializada en investigación de accidentes de tránsito. Se comunica con ellos. Llegan y hay un planeamiento, una coordinación, llamémosles así también, ¿no? Se planea, se coordina para ver quién ingresa primero, usualmente lo hacen los peritos de escena.
Se demoran, ya, pero bueno, ya cumplen con tomar las fotos, resaltan los indicios, recogen los indicios, listo, ya terminamos, señor fiscal. Ahora es turno del médico legista. El médico legista ingresa hacia la zona donde está el cadáver, y el acta del fiscal, el fiscal va anotando todo lo que el médico le dicta sobre el cadáver, ¿correcto? Entonces el planeamiento es la coordinación que se realiza para ya proceder a ingresar a la escena. ¿Quedó claro? Sí, Sí, doctor, gracias. correcto, muy bien. Vamos a compartir entonces para pasar ¿El inmediatamente. método de los cuadrantes solo era para escenas pequeñas y cerradas? Nada Sí, más. así es, mayormente se recomienda eso, así es. Ya. Listo, Sí, doctor, gracias. ya.